Wellington es el referente europeo en consultoría y formación en proyectos, portfolio y work management. Tenemos oficinas en Windsor, en el Reino Unido, en Dublín, Irlanda, y en Madrid, aquí en España, además de partners en Latinoamérica. En Wellington, a lo que nos dedicamos es ayudar a nuestros clientes a hacer posible un cambio radical en la madurez de sus proyectos, portfolios y en el work management. Gracias a la confianza depositada en nosotros por nuestros clientes, pues podemos ayudarles a hacer posible un cambio radical, aumentar su madurez PPM y bueno, destacar que a nivel mundial somos la única consultora que es Microsoft Gold Partner con la especialización de PPM y que además es proveedor de formación acreditada por el Chartered Body of Project Management de la APM, que es la Association for Project Management. APM es la hermana en Inglaterra de IPRO. Las dos están bajo el paraguas de ICPME. Y bueno, esto se refleja en nuestro enfoque, ¿no? Combinar las mejores prácticas de PPM con el Work Management y con la última tecnología de Microsoft y nuestra especialización en PMOs, en formación y adopción, pues permitiendo a nuestros clientes aumentar su madurez PPM de la mano de Wellington. Pues nosotros estábamos, la verdad, muy ilusionados con participar en el Congreso, porque era el primer evento que realizábamos con iPro desde que nos hemos hecho socios institucionales y creemos que es muy importante que reflejemos en España toda la actividad que llevamos haciendo en Reino Unido. En Reino Unido lo hacemos con APM, aquí lo haremos con iPro, perdón. Y era muy importante además porque creemos que este congreso va a marcar un antes y un después en lo que son los congresos de gestión de proyectos e ingeniería, no tanto por la excepcionalidad del congreso, ¿no? Dado la pandemia que estamos sufriendo ahora y que nos ha obligado a hacerlo virtual, sino por la calidad de los ponentes y las conferencias que se van a llevar a cabo. Podíamos faltar. En Wellington podemos ayudarle con servicios de tecnología, donde te ayudaremos a descubrir la plataforma de Microsoft PPM y Office 365, que ofrecen a nuestros clientes las mejores soluciones para la gestión de proyectos, portfolio y work management. También tenemos nuestros servicios de consultoría, nuestros especialistas en PMO, que pueden atender tanto en español, en inglés como en portugués, colaboran mano a mano con el equipo de nuestros clientes para garantizar que se beneficie de las mejores prácticas actuales y futuras. Es decir, nosotros vamos a crear un plan que le sirve para su realidad actual y para la realidad que quiere adquirir en el futuro. Gracias a nuestro enfoque práctico, realmente nuestros clientes pueden llegar a un máximo beneficio y ROI. Para esto no solo ofrecemos la consultoría y la tecnología, sino que añadimos nuestros servicios de formación. Esto le permite a su equipo que madure profesionalmente con nuestros cursos de formación personalizados, que los hacemos públicos y privados y que están acreditados por APM. Ahora mismo un curso que destaca es el PMO Practitioner. En España se llevará a cabo en formato Remote Live en octubre y tenemos las plazas abiertas. Solo necesitan entrar en nuestra página web en wellington.es e informarse. ¿Es la mejor forma ahora mismo de adquirir la acreditación de APM? Pues en primer lugar, bueno, el entorno habitual viene motivado por, como todos sabemos, por el COVID y por la situación extraordinaria que estamos viviendo, y la verdad es que yo personalmente me he quedado gratamente sorprendido con el entorno. Evidentemente, pues es un poco más informal de lo que sería un congreso físico, pero la verdad es que el entorno es una pasada y lo tienen muy logrado. Casi te transporta a un congreso real. Yo me presento junto con Socorro, que se presenta este año a la presidenta de IPRO. Entonces me han pedido si podía, entre comillas, liderar la parte de IPRO joven, y como bueno, ya estaba ocupando un cargo dentro de la junta directiva de IPRO Joven y del grupo de trabajo de IPRO Joven,
pues para intentar continuar con la línea del trabajo que estamos haciendo ahora, pues he decidido presentarme. Y la verdad es que es un proyecto que me motiva, es un proyecto muy interesante, es un proyecto, bueno, que va a suponer un reto, porque la verdad es que el trabajo que ha estado realizando Vanessa estos últimos años ha sido un muy buen trabajo, y la verdad es que estar a la altura es, bueno, es más que un reto. En cuanto a líneas, a las líneas estratégicas, intentaremos mantener, como he dicho, un poco el trabajo dentro de los proyectos más estándar, que son el IPMC, el GECO y los workshops, e intentaremos lanzar alguna cosita nueva, intentar continuar con los webinars. Y bueno, intentaremos pues plantear algún proyecto nuevo y seguir aportando a los jóvenes directores de proyecto dentro de la asociación de IPRO, con muchas ganas. Ya este año ha quedado ahí un pequeño resquicio de pena por no poder celebrar el congreso físicamente en Alcoy, pero bueno, la verdad es que este entorno habitual está a la altura y con muchas ganas del año próximo pues poder asistir al congreso de Alcoy, que estoy seguro que será, bueno, más que interesante, porque estos congresos parece que a cada año que pasa pues se intenta mejorar un poco la organización y vamos, resumiendo que con muchas ganas. So this morning I spoke about the future PMO and specifically focused around the challenges that we're finding at the moment with COVID-19, but also focused on technology, specifically Microsoft technology, and what is available now that can really help our PMOs to be stronger once we go back to normal life. So we covered topics such as the key challenges around communication challenges people are having since lockdown, because we can't have the same kind of meetings that we used to have. Also around the services that PMOs offer and how they support their organizations, as well as the more strategic side, because our companies are changing fundamentally. And then we finished off with a little bit of a demonstration of how the technology that's available from Microsoft can really help PMOs to spend time on really valuable stuff whilst still providing the great reporting and dashboards, visibility and analysis that they do today. I think I've certainly seen a few different changes. The first being around the level and the type of governance and assurance that we see within our projects and programs. So for example, we used to have lots of meetings face to face. Now, it sounds really easy to have face-to-face on the video phone message, on the videos. However, what we're finding is that lots of assurance and governance steps are being missed because people are worried more about the tactical delivery, making sure that we are actually still delivering projects for the right reasons. So we have been spending quite a lot of time with our PMO community to really understand the difference between... Sorry, I can hear somebody in the background. Can I start that one again? Because there's noise behind me, I think. So since COVID-19, Wellington have been engaged with our PMO community both in Spain and in the UK. And one of the things there's a few things that we found that they are having to change because of what COVID-19 has done to our ways of working. The first and probably the biggest shake-up is around governance and assurance, whereas before we used to have lots of stage gates and lots of points of governance. What people are finding now is that they need to be more pragmatic about the amount of steps that they need to have around their projects, and they're having to trust their project managers and delivery teams more. So we've recently received an ebook around the whole governance and categorization of projects and how we can be a little bit more pragmatic. The other thing that we've seen is around communications. So some companies are finding it really easy to communicate now, much easier than before,
whereas other companies are finding that although it's easier to technically communicate, what they're missing is the human element of their day-to-day work. They're actually missing being with people. And we can see that through stats that we've found that say whereas before we used to spend maybe an hour a day talking about non-work stuff with our colleagues, now that's down to 10 minutes. So the way that things are changing is actually we need to remember that we're human first, and I said this during my presentation, and project managers or PMO people second. The last thing that is fundamentally changing is the way that PMOs in particular support their businesses. So we have quite a defined, I would say, set of services that we offer. They're all changing now because there are more important things that weren't a factor before, like supporting people with technology. When we've had to all go digital, this conference is an exact example of that. And we've just had to do it. There hasn't been a choice for most organisations, and we can't assume that people are technologically savvy, that they understand every single piece of technology. So we're finding that the services that PMOs use or offer to their organisations is more around the day-to-day supporting tactical, let's get things done. So those are kind of three key areas: the governance and the assurance, the communication styles that we use, but also the services that PMO offers. So Wellington, we are now associates of APRO and IPMA, so I certainly hope that we will be present at the next conference, whether that is face-to-face or virtual again, however that ends up looking. We are hoping, we became members very recently, and we are really hoping to grow the community that we have in Spain with PMO through IPRO and through the IPMA to really deliver a new way of thinking for PMOs in particular, but the whole project management profession. I think it is quite interesting. I think it's, I appreciate the initiative to not stop the learning and not to stop the scientific progress. Because of the current situation in the world, and I think it's a great, let's say, step, and it's more I believe it's more proactive than the Zoom if it was via Zoom, and I think it's something new and something that has I don't think I have ever heard about something like this, and I really like it, and I really enjoy it, and I'm glad that we can communicate in this way. NDPI is a scientific publishing institute that publishes scientific research, and it has over 200 journals currently open. NDPI is let's say spokes institute for the open access, so that the science is open to everybody and that everybody has access to scientific research. NDPI, or to be exact, the Sustainability Journal, will have 2 special issues running that will publish the papers that were presented in this conference. La valoración que hacemos desde Fundación Mutua Levante del Congreso Virtual pues no puede ser mejor, a pesar de que ha surgido por causas mayores, digamos, por la situación de crisis sanitaria. Veo que bueno, que es un congreso con muchas posibilidades al ser virtual, de contacto con la gente y de poder dar a conocer los diferentes proyectos. Ya por nuestra parte nos ha parecido entretenido, interesante y con mucho futuro. Mutua Levante, la Fundación Mutua Levante se dedica pues especialmente al apoyo de la cultura y también al apoyo de proyectos sociales, pero en cuanto a la cultura, que es la parte en la que yo estoy en Fundación, en las nuevas tecnologías. Desde antes del inicio de la crisis sanitaria ya lo estábamos, porque disponemos de una sala
de exposiciones física, pero vimos la necesidad de poner de implantar una sala virtual dentro del proceso de la difusión de las obras, de la publicación de libros, de toda nuestra actividad. Y un poco la situación actual ha precipitado o ha acelerado este proceso. Entonces, para nosotros ha sido muy interesante el poder disponer de un stand en esta edición virtual del Congreso de Ingeniería, porque era una forma de dar a conocer la sala virtual en la que estamos trabajando. Esta sala lo que va a ofrecer es la posibilidad de que las exposiciones que hasta ahora las hacíamos físicamente en el espacio de la sala que tenemos en Alcoy, poderla ofrecer pues bueno, al resto de ciudades de lugares donde tenemos una cierta influencia, que es la Comunidad Valenciana, o bueno, realmente Internet no tiene límites, podemos ofrecerlo a otros sitios. También es verdad que una de nuestras funciones es ayudar a las personas, entonces claro, también es una manera de poder continuar con nuestra actividad cultural, ayudar a los artistas a difundir sus creaciones por medio de la tecnología. Entonces, esta es la aportación que nosotros podríamos hacer, es la de sumarnos a la tecnología de poder difundir los contenidos de manera virtual. La intención de Fundación Mutua Levante es asistir o participar en el próximo congreso, que esperemos que se pueda celebrar de manera física, porque esto significará que de alguna manera hemos superado la crisis sanitaria. Aunque si hay un congreso paralelo o se celebra de forma virtual, nuestra intención también sería estar ahí, porque sería una manera de poder actualizar pues los proyectos en los que estamos ahora, que es la sala virtual, y luego también pues de alguna forma es apoyar este tipo de congresos que para nosotros también significan el desarrollo del conocimiento que luego se aplicará a las personas, que es una de las pilares también fundamentales de Fundación Mutua Levante, el ayudar a las personas. It's very interesting. Like, I really like that it's kind of like a video game. It has a kind of video game feeling, and so in some ways kind of more fun than being there in person. But it's also a little bit like intimidating to try to network and talk to people. You know, in real life, you have some idea about the proper sort of etiquette or the right way to approach somebody and talk to them. But in the virtual world, it's kind of difficult to know if those same in-person rules apply or if there's some different kind of social rules that you need to follow. So it's a little bit confusing, but I think it's the more that I interact with the virtual world, the more I feel comfortable with it. Yeah, so the paper is called A Natural Language Processing Approach to Social and Political Risk Monitoring. So the paper really is about looking at social and political risk in projects, particularly in resource development projects. So we work a lot in mining, but also in energy, geothermal energy. We have a similar project going. And what we're doing is we're using machine learning based on something called natural language processing, which is where you take text data, so things people say on Twitter or on Facebook or in interviews, and we can take the text of that and use it to determine, for example, the sentiment, if they're saying something positive or negative about the project that we're interested in. And so that sentiment can give us an idea of the overall social license, how much people approve of the project. And that's one part of it. And then the other part of it is that we take the same natural language processing and we use a different machine learning methodology called latent Dirichlet analysis to
model the topics. So we can take just a big what's called a corpora of text, which is just a bunch of different pieces of text, and we can automatically determine what topics are being talked about in those texts. And so we're looking at how people feel about a project and also what they're saying. So if they're talking about this project has a lot of environmental problems, or this project doesn't have enough transparency for the stakeholders, or there's some economic benefits. So we want to know not only how people feel about a project, but also what they're saying about that project. And so these are methods for sort of automating that analysis. Yes, I'm planning to. We'll see what happens between now and next year. It's hard to make any plans with the the state of the virus right now, but I'm planning on coming to Alcoy next year for the Congress if possible. Pues este congreso está siendo todo un reto, pero también una aventura. Hemos conseguido organizar un congreso con más de 200 ponencias, con sus ponentes en distintas partes del mundo, independientemente de cualquier contratiempo que pueda haber técnico en algún momento. Yo creo que está siendo fenomenal. Uno de nuestros mayores retos era conseguir un acercamiento, quitar un poco la frialdad de las videollamadas, y con esto de los avatars yo creo que lo estamos consiguiendo. La gente se puede ver cómo se agrupan para hablar y se generan círculos, se intercambian información, van y vienen. La verdad es que yo creo que estamos ofreciendo algo diferente, que era lo que buscábamos, ¿no? Y saltando el reto de la situación sanitaria actual. Pues durante esta última legislatura, por llamarlo de alguna forma, nuestros principales objetivos eran consolidar tres proyectos que organiza iProJoven de la mano de Mayan Club, que es la asociación internacional a la que estamos afiliados. Y es, por un lado, el Global E-Collaboration Competition. Es una competición a nivel mundial que se realiza online, y en España llevamos varias ediciones con participaciones muy exitosas. También hemos conseguido consolidar el International Project Management Championship, que es una competición donde participan equipos de distintas universidades. Nosotros desde iProJoven organizamos la fase nacional y llevamos 4 años consecutivos, si no me equivoco, con equipos españoles en la final muy bien posicionados. Este año, además, con el reto añadido que nuestra final estaba planeada para mediados de marzo, justo 4 días antes de esta pandemia estallara, y nos hemos visto forzados a cambiar todo el modelo, a pasar en un tiempo récord a un modelo virtual, tanto en la final nacional como en la fase internacional, y ha ido muy bien. Bueno, entre otros proyectos pues tenemos el workshop anual y la coordinación que hacemos con este congreso, que también creo que están más que consolidados. Tenemos excelentes directoras de proyectos a nivel mundial. Tenemos directoras de proyectos, por ejemplo, como Aurora Belda, la ponente inaugural que tuvimos ayer, la de esta mañana, Emma Arnaz Pemberton, y lo que necesitamos es darles difusión, darle presencia y fomentar estos puntos de encuentro donde los futuros ingenieros e ingenieras, los futuros directores de proyectos de todas las áreas tan transversales que tiene la dirección de proyectos, vean que las mujeres también tienen su lugar importante en el mundo en esta disciplina. El congreso del año que viene va a ser un congreso muy especial por diferentes razones. Una de por sí, porque es la 25 edición del congreso, es un cumpleaños especial, es una fecha especial y hay que celebrarla a lo grande. Otra porque Alcoy, desde Alcoy nos hemos quedado con las ganas de acogerlo este año, así que el año que viene tiraremos la casa por la ventana para que sea una fiesta. Yo creo que va a ser un evento único. Nuestro entorno en Alcoy es único y la gente, incluso desde este mundo virtual, ya está empezando a ver lo que promete. Yo creo que va a ser un evento para no perderse. Tuve la ocasión de participar activamente en la jornada inaugural
fue el pasado martes. Conozco a muchos de los ponentes porque es un congreso en el que yo presento cosas, además, habitualmente de manera como científico, con lo cual pues es algo que me es muy conocido y muy cercano, y creo que las expectativas están más que cubiertas porque el formato ha permitido hacer algo que en principio en la situación que nos encontramos no era previsible poder hacer, que es ante la imposibilidad de juntar a los investigadores en el campus de Alcoy, hemos llevado el campus, lo hemos acercado a los investigadores. Así es que el resultado está siendo magnífico. Cuando nos planteamos que no iba a poder ser presencial y el equipo de organización pensó en una realidad virtual, la verdad es que yo inicialmente pensaba en otro modelo completamente distinto, mucho más casi repetitivo, de una serie de enlaces donde poder ver vídeos, y no que fuera realmente un espacio tan singular como es este y de tanta calidad. Así que para mí ha sido la primera vez en este entorno y me parece que ha sido un acierto elegirlo. Sí que es cierto que hay una tendencia a incluir los ODS en muchos aspectos, pero de manera un tanto ficticia. Es decir, sabemos que los tenemos que incluir, sabemos que hay una orden que viene de Naciones Unidas y que después pasa por todos los gobiernos, ministerios, entidades, etcétera, y eso parece que es como una imposición, pero el grado que va a ir calando estos 17 objetivos requiere un tiempo. Es cierto que en el ámbito universitario, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas sí que ha hecho recientemente una declaración muy potente en este ámbito, en el de integrar los 17 ODS en todo el modelo de gestión y en toda la academia de las universidades. De hecho, hemos creado en la UPV, de la que yo formo parte, una comisión de la que yo formo parte, para integrar en todos los ámbitos de la vida universitaria en los 17 objetivos. Y eso incluye también, por supuesto, la investigación, porque esos objetivos no son objetivos, aunque se hable de desarrollo sostenible y la gente, en general el público, pueda entender que es algo relacionado con el medio ambiente, no tiene nada que ver, es algo relacionado con la sostenibilidad de la vida de todos los ciudadanos del planeta y la integración de esos objetivos en todos los niveles necesarios para que todos los ciudadanos del planeta tengan una oportunidad de mejorar sus condiciones de vida y sus expectativas. Entonces es algo que no tiene que ver con los temas puramente ambientales, aunque la variable ambiental tiene mucho peso en prácticamente todos esos objetivos. Entonces, el ámbito de la investigación, desde luego, al contrario, debería ser pionero en tratar los 17 objetivos, en considerarlos y en tenerlos en cuenta en cualquier trabajo que se haga. Sí, bueno, de hecho estábamos preparados para la edición 2020, que era la que nos habíamos propuesto en 2019 y habíamos sido elegidos, y en 2020 pues vamos a estar preparados para ello. Vamos a convertir o a transformar lo que ha sido digital en lo que casi la broma, ¿no? En analógico, en presencial, en que los conferenciantes, los investigadores, las empresas, las industrias que están aquí presentes tengan la oportunidad de conocernos físicamente, de estar con nosotros, de estar en nuestro campus. Será una de las pocas veces que IPRO hace un congreso en una ciudad que no es capital de provincia, y eso yo creo que es gracias a que Alcoy tiene evidentemente universidad y es una universidad muy activa para ello. Y además, mira, la broma es que ya conocen mucho de nosotros a través del congreso virtual, porque las salas, los espacios, el ágora, cuando lleguen aquí, a todos ya van a estar familiarizados con nuestros nombres, con nuestra semántica, con la ciudad, y lo que les quedará será, pues eso, verlo en realidad. Estamos preparados para ello y con muchas ganas de empezar la organización del próximo. Bueno, lo primero que podemos decir es que este congreso ha sido único. Llevamos más de 30 años realizando el Congreso de Dirección e Ingeniería de Proyectos. Esta es la 24ª edición internacional y nunca habíamos tenido un congreso así para todo. Es decir, lamentablemente no nos podemos reunir físicamente.
lamentablemente no podemos compartir un café o una cerveza después de las sesiones, pero afortunadamente, bueno, pues estamos aprovechando las ventajas de la digitalización. Estaba pensando yo estos días, si esto nos hubiera ocurrido, lo del COVID hace 10 años, ¿qué hubiéramos hecho? Cuando no existía esta tecnología, ni siquiera la tecnología de Skype o Zoom u otras herramientas que ahora se han popularizado. Entonces, la valoración del Congreso, bueno, satisfecho porque desde un punto de vista científico hemos vuelto a superar las 200 ponencias, hemos tenido 5 salas completas de programación y la 4ª edición del International Seminar on Project Management, donde nos encontramos ahora, la sesión totalmente en inglés del Congreso, con participación de ponentes de 7 u 8 países diferentes, y ha habido algunos problemas técnicos. La empresa Alcoy de Alicante ha asumido el reto con nosotros de lanzar el Congreso, pero yo creo que este ha sido uno de los eventos más grandes que han tenido que hacerse cargo y que organizar, y el tener, pues eso, 250 personas inscritas en las salas, en el ágora, moviéndose, pues no es sencillo. Por otra parte, nosotros acostumbrarnos al entorno digital, a los avatares, a cómo moverse, cuándo hablar, cómo usar el chat, cómo transportarse de una sala a otra, pues requiere una formación y requiere un entrenamiento, y bueno, pues ahora cuando terminemos el Congreso seremos unos expertos en la herramienta. Siempre a uno le gustaría poder haber hecho más cosas, haber conseguido más resultados, pero yo lo que sí que estoy satisfecho es del trabajo que hemos hecho, la junta directiva y caso personalmente. Entonces, por ejemplo, sí que hemos transformado la asociación desde el punto de vista de conseguir aumentar los socios institucionales que aparecen en el correspondiente cartel del anfiteatro y del Congreso. En estos momentos tenemos 11 empresas y algunas de ellas muy relevantes como Thales o Socis o Wellington, que se ha incorporado recientemente, que también es una multinacional de formación y consultoría en dirección de proyectos, incorporados a los socios institucionales que nos apoyan y nos respaldan como empresas interesadas o que apoyan la labor que realiza IPRO. Por otra parte, hemos alcanzado el año pasado, en diciembre, los 1.150 certificados en dirección de proyectos, que no es una cantidad masiva, pero nuestra certificación es más selectiva, es una certificación basada en competencias, con entrevistas, con informes, que lleva un proceso de medio 6 meses para alcanzar la certificación desde que se inicia el proceso, y requiere un esfuerzo importante por los candidatos. Estamos hablando de una certificación de nivel alto en el mercado. También en los últimos años hemos incorporado la certificación según la ICB4, hemos transformado de la ICB3 a la ICB4, que nos ha obligado a un esfuerzo importante, y después de eso hemos conseguido reacreditarnos por INAC, la entidad nacional de acreditación. Somos la única institución acreditada en España para certificar directores de proyectos por la norma ISO 17024, y también la validación por ICPME, por la International Project Management Association, que ha validado nuestro sistema de certificación. El Congreso también estamos contentos, por lo que decía antes, porque hemos vuelto a superar las 200 ponencias, teniendo en cuenta que en España los congresos se valoran menos por la NECA y las universidades potencian que la gente envíe los trabajos a revistas, pero el Congreso tiene ese lado de networking, de puesta en común, de colaboración con diferentes personas y diferentes grupos y diferentes equipos, que sigue siendo imprescindible. Entonces, nuestro Congreso goza de una salud razonable y además consolidando la edición en inglés del seminario específico en dirección de proyectos, que es el International Seminar on Project Management. También estoy satisfecho de cómo ha evolucionado la Young Crew y cómo hemos establecido la participación en GECO y en el IPMC, el Campeonato para Jóvenes Directores de Proyectos, que este año hemos tenido 16 equipos de diferentes universidades españolas, y que también en estos últimos 5 años hemos enviado siempre un equipo a la fase internacional de INMA, el equipo ganador de la fase española. Entonces, digamos, las actividades para los jóvenes, para IPRO Joven, se han consolidado y
aumentan en extensión y en prestigio. También estamos bien valorados por la International Project Management Association. Se ha elaborado un ranking de actividad en cuanto a los productos que tiene INMA y cómo se aplican, el Delta, la OCB, la ICB, el PEB, el IPMC, perdonad por las siglas, es la terminología de la International Project Management Association, y estamos entre el 12 y el 15 país de los 72 países de INMA en actividades relacionadas con la dirección de proyectos dentro, digamos, del sistema de la Federación Internacional de Asociaciones. Y finalmente, también un objetivo que teníamos establecido, que era posicionarnos científicamente como un repositorio de referencia en la dirección de ingeniería de proyectos. En nuestra página web tenemos una herramienta que se llama DSpace, donde tenemos más de 3.000 artículos publicados en los últimos 12 años de conferencias. Hemos venido publicando 4 y va a salir el 5º libro dentro de la colección Lecture Notes in Industrial Engineering con Springer. Estamos negociando con Sustainability, que tiene un stand en el Ágora, la edición de 1 o 2 números especiales de su revista vinculados a las mejores publicaciones del Congreso. Y luego hemos iniciado también una coedición de libros con la Universidad de Cádiz y publicamos las actas del Congreso Research en Engineering and Project Management que realiza la Universidad del País Vasco, y ya por 3ª edición. Entonces, digamos que tenemos unas 6-7 líneas de publicación que yo creo que nos convierte en digamos, uno de los mayores productores de ciencia y documentación en el área de dirección de proyectos en España y Latinoamérica. Hace 3 meses estábamos en el proceso de revisión y viendo qué pasaba con el COVID, qué íbamos a hacer, si íbamos a poder hacer un modelo presencial, un modelo virtual, un modelo mixto, donde hubiera una parte presencial y una parte virtual. Realmente era una decisión difícil. Muchas otras asociaciones, instituciones decidieron saltarse este año, paralizar la edición de este año y esperar a que a la situación de la pandemia, y nosotros decidimos seguir adelante. Esto es como una bicicleta, si te paras, te caes, hay que seguir adelante. Y al principio decidimos seguir adelante, pero no especificábamos si iba a ser totalmente virtual o no. Intentábamos mantener la presencialidad, era nuestro objetivo, pero cuando ya vimos que lo único que creábamos era incertidumbre, decidimos apostar por una virtualización al máximo, como la que estamos ahora. Es decir, no 4 salas de Zoom o de Teams, digamos, intentar mantener un congreso, pero en un mundo distinto, en el mundo virtual. Claro, eso suponía dejar fuera a Alcoy en el plano físico, y Alcoy no tiene ninguna culpa, sino todo lo contrario. La escuela, el campus de Alcoy, nos ha ayudado muchísimo, ha trabajado por el éxito de este congreso, y Alcoy se merece el que organicemos un congreso y todas las personas que participan en el evento conozcan realmente esta ciudad, sus peculiares recursos naturales, sus eventos culturales, los moros, la gastronomía, y es importante venir a Alcoy. Entonces, bueno, pues en este año no hemos podido, pero sí que queremos hacerlo el año que viene. Buenas tardes a todas y todos, y daros la bienvenida a la ciudad de Alcoy, aunque sea de forma virtual, y saludar, como no, al rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Paco Mora, al director del campus de Alcoy, Juan Ignacio, a Salvador, y agradecer también a todo el equipo de organización que ha hecho posible que este congreso, en el que teníamos muchas ilusiones de poder acoger en nuestra ciudad, se pueda realizar, y además de esta manera tan innovadora, tan atractiva, demostrando una vez más la capacidad de adaptación y de adaptarnos a las vicisitudes que estamos viviendo, a la situación que estamos viviendo
para poder mantener un objetivo tan importante como que era que este congreso se pudiera realizar, y más en unos momentos como estos en los que tan necesario es poder compartir las líneas de investigación, las líneas de trabajo en un área tan importante como la ingeniería, con tantos retos de futuro que tenemos por delante. Así que este congreso, la parte necesaria, se va a poder realizar con total normalidad gracias a este magnífico entorno que se ha preparado, y se podrán compartir y debatir esos trabajos, esas líneas de investigación. Y la parte importante del congreso, de todos los congresos, que es la posibilidad de compartir la convivencia, esos momentos distendidos que nos permiten también crear relaciones, vínculos para poder desarrollar también los diferentes proyectos. Esa oportunidad también de descubrir una ciudad con tantos atractivos, con tanto que ofrecer como Alcoy. Tendremos durante estos días algunas pinceladas que seguro que harán que todavía tengáis más ganas de poder celebrar el 25 congresos en nuestra ciudad al año que viene, y eso sí, ya de forma presencial y pudiendo aprovechar todo el potencial que esta gran ciudad, de la mano de la Universidad Politécnica de Valencia, de la mano del campus de Alcoy, ofrece a todos los que nos visitan en un entorno además único y maravilloso. Así que esperando poder acogeros al año que viene en el congreso, en el 25 congreso, os deseo que durante esta semana podáis llevar a cabo un gran trabajo, que podáis desarrollar de una forma muy intensa este congreso internacional, y que sea, como esperamos todos, un gran éxito. Muchas gracias. In my best meaning, I think that I need to address in English my words, or I can change to Spanish. If we'll once in English, very briefly, I would like once again to recognize the huge effort that you did, especially you, Vanessa, and all on the organization team, also led by Sarah, and also on it, and led by Juan Ignacio. It was a challenge, and you accepted this challenge. And I think that yesterday I repeated in some interview that during the last 3 months in quarantine, I participated at least in a couple of international events by remote. That was something now, looking in the distance, something classic. You organizing of the 24 April Congress, you build some cornerstone for the future. Many people outside Spain, in Europe, in the Americas, at the international level, recognize your efforts, and I think that this is a great demonstration about the professionalism and the capability that here in Spain you are offering to the world, how to innovate, how to change things by means managing competent projects with competent people. So by my side, nothing more to add. I think that as well the performance always improvable. Of course, we face some inconvenience, but it's about figures. It's more than 300 participants. It's about close to 200 oral presentations or contributions, sorry, more posters, interactions, interview. Guys, lady, you did very well. Now in deepest recognition for your dedication, and looking forward to see once again face to face next year, celebrating our first quarter of the century and managing this kind of events.
Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you once again, and happy projects. Have fun and be glad. En primer lugar, hombre, agradecer al ilustrísimo señor alcalde del Ayuntamiento de Alcoy que nos acompañe y cuidado que siempre tiene hacia el campus, nuestro campus de Alcoy y la Universidad Técnica de Valencia. Felicitar al presidente, al compañero y colega de la Universidad, Salvador Capuz, como presidente de la Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos. Señor director del campus de Alcoy, compañero y amigo Juan Ignacio Trosa, señoras y señores, autoridades, dear guests, dear colleagues, first of all, I would like to thank you all for attending this 24th conference about project engineering management. To attend it in a physical way, because the city of Alcoy is an amazing city. You'll enjoy next year, and always the school of engineering and the city, they are excellent hosts. They help a lot, and for sure they prepare. They do all the best for organizing this kind of events and conferences. So I hope that next year we can meet here physically, because it's very nice, this virtual mode, but I prefer the physical contact and to discuss directly with the people for this kind of events. La verdad es que esto es de las varias conferencias que he tenido que inaugurar estos días, pues debido a la crisis del COVID, que nos ha obligado a buscar nuevas formas de comunicación. Esta es la más entretenida de todas, ¿eh? Es decir, que es reconocer que la preparación y puesta a punto, pues es incluso divertida, ¿no? Con el avatar y al menos ver personas avatares delante de uno es mucho más agradable que no tener nada, ¿no? Pero como decía previamente, a ver si el año que viene podemos disfrutar de un encuentro físico en esta magnífica Alcoy. Decirles que tuve hace muchos años, cuando aún era vicerrector, la fortuna de participar en la inauguración de un evento de estas características que se celebró en Valencia. Creo que era la 10ª edición, por eso digo que hace muchos años, y se hizo en Valencia, creo que fue en un hotel, cerca de las Artes y las Ciencias, y que acompañé también al profesor Capuz en aquella jornada. Y pude conocer un poquito más de la magnífica actividad que desarrollan todos ustedes desde la asociación y todas las tareas y proyectos que acometen. La verdad es que siempre ha sido importante el dirigir, coordinar, ejecutar proyectos adecuadamente, pero en estos tiempos donde hay una complejidad creciente, la necesidad es más importante. Cualquier proyecto de una envergadura media, ya no alta, requiere de una colaboración de personas de distintos ámbitos, de distintas instituciones, organizaciones, empresas, y pues dirigir todo esto requiere de una ciencia y un conocimiento en la gestión de proyectos, ¿no? Y eso y además esto va a más, ¿no? De hecho lo estamos viendo en la situación actual. La situación actual nos ha llevado a que todos sintamos de forma muy directa que nuestro futuro está influenciado por cuestiones globales, ya sea para combatir las pandemias, una pandemia como la que estamos pasando, para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, tanto en sus dimensiones importa poco cómo trate la naturaleza o que no tenga ningún impacto en nosotros si se hace de lejos. Pues no, esto no es así. Con esto, desde el punto de vista medioambiental lo sabíamos, pero yo creo que esto ha llegado a la médula de las personas, ¿no? Un virus que se origina muy lejos es capaz de bloquear toda una sociedad, ¿no? Y ya quedan muchas cosas que incluso es difícil de prever ahora las consecuencias. Esto nos hace ver que la globalización no es solo económica, factores nuevos, la complejidad, la diversidad, la sostenibilidad, pues nos obligan a
a gestionar de forma diferente cualquier proyecto. Y estamos viendo ahora que, por ejemplo, con motivo del COVID-19, desde mi punto de vista, se ha configurado la colaboración más grande de la historia. Yo creo que no ha habido una colaboración igual para resolver un problema desde ámbitos sanitarios, ámbitos sociales, ámbitos ingenieril, computación, filosofía, gestión, todas estas disciplinas con la meta común de intentar paliar y solucionar el efecto del virus COVID-19, ¿no? Y en todas las dimensiones que toca, la sanitaria, la social, la económica, y ha sido una colaboración con instituciones de todos los tipos, públicas, privadas, países diferentes, y bueno, ahí seguro que el conocimiento que ustedes tienen en gestión de proyectos habrá sido también importantísimo para ello. Pero tenemos más cuestiones globales, es decir, tenemos ahí una lista importante a solucionar, que han requerido de la mejor inteligencia y la mejor de nuestras capacidades para gestionarlas, ¿no? Ustedes tocan temáticas muy interdisciplinares y de hecho recogen la máxima de cualquier innovador, ¿no? Persona muy creativa, ¿no? Que dice que aquella área que la mayor innovación surge siempre de dos ideas bien establecidas, de dos ámbitos muy diferentes. Y hoy, más que nunca, se constata así, ¿no? De ahí la importancia de todo lo que van ustedes a conjugar aquí. En la Universidad Politécnica de Valencia, afortunadamente, contamos con un muy buen departamento de proyectos. Estamos muy orgullosos de nuestro departamento de proyectos de ingeniería, que contribuye pues a trasladar esas competencias a los jóvenes, a los líderes de mañana, con una visión, pues yo creo que bastante global. Es un departamento además que se preocupa, fue el primero en la universidad hace mucho tiempo, muchos años, que se preocupó en conjugar ciencia y tecnología con humanismo. Yo recuerdo que siempre decían, es que cualquier ciudadano debe saber de ciencia, ¿no? Y debe conocer, porque los retos que tenemos por delante, la ciencia puede ayudar muy mucho a solventarlos, ¿no? La ciencia y la tecnología. Pero también tiene que saber de arte, tiene que saber de filosofía, ciencias sociales, y ver qué consecuencias tiene para la vida de las personas un desarrollo científico, un desarrollo tecnológico, ¿no? Y de igual forma lo decían para las personas que, ya digo, buscaban esa hibridación, ¿no? Que las personas de una componente más humanística conociesen las implicaciones de la ciencia y la tecnología, el alcance que puede tener, y viceversa, ¿no? Y fue un área visionaria, ya digo, hace ya décadas que empezó con esta línea, que ahora está muy patente en nuestra universidad, y conjugándola con su trabajo en investigación e innovación, pues han hecho un departamento desde luego sobresaliente. Ya quiero terminar mis palabras, pues reiterando mi agradecimiento a los organizadores, que también han demostrado una capacidad de innovación. Han hecho bueno el discurso que he hecho antes, ¿no? El esfuerzo que han hecho, porque mover todo un evento a un formato digital, y además con estas características que estamos viendo en la jornada de hoy, no es fácil, ¿no? Y por ello quiero darles el agradecimiento a todo el comité organizador y de desempeño en esto. Les hubiese, a ver si el año que viene puedo desearles una fructífera estancia, ¿no? Con nosotros en la Universidad Politécnica de Valencia, en la ciudad de Alcoy, y esperamos que, les deseo que esta 24 edición sea todo un éxito. Muchas gracias.